amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Voy a ser breve, lo prometo. Felicidades y felicitaciones a todos los periodistas en este día. En primer lugar, a todos, sin excepción, a todos quienes laboran en esa tan compleja, complicada y comprometida área de la lucha. A todos y a todas, y el reconocimiento especial bien merecido. Nadie mejor que él para merecerlo en este día. Chucho Romero Anselmi, desde aquí, nuestro saludo, nuestra felicitación. Un reconocimiento del jurado, el jurado calificador. Nosotros, el corazón de esta batalla es el dilema histórico. Continuamos por el camino del capitalismo, condenados a ser un país amarrado, encadenado, dependiente y esclavizado, o rompemos las amarras y las cadenas y construimos la única forma de tener patria, que es el socialismo. Ese es el dilema en el que estamos nosotros, verdaderamente. Caeríamos en un inmenso error y además sería el principio del fin, sería cavar nuestra tumba, la tumba del proyecto histórico que representamos, que impulsamos. Tratar de imponer las cosas. No hay que hacerlas, hay que crearlas en colectivo. Bueno, creo que esa figura que en algunos barrios el pueblo la ha venido asimilando y construyendo y aceptando, se trata de los títulos de propiedad colectiva. Títulos además de la propiedad privada, de la familia, de la parcela de 20 metros por 20. Hay otra propiedad que es la colectiva, es la sumatoria, la propiedad comunal. Ustedes saben que yo caigo fácil en la tentación de hablar y hablar y hablar. Ustedes tienen que ir a celebrar, hoy es sábado. Yo tengo que ir a preparar el aló presidente. Yo no soy periodista, pero me apasiona la comunicación social. Ahora, fíjense, lo que otro periodista venezolano, revolucionario, Héctor Mujica, creo que Mujica fue incluso director de la Escuela de Periodistas de la Universidad Central y presidente del Colegio de Periodistas, Nacional de Periodistas. Fíjense lo que dice Héctor Mujica, larense, por allá por 1982, escribió lo siguiente: se constituyen los medios de comunicación en modeladores de toda la sociedad, orientando a sus ciudadanos, cual borregos, a la asimilación, al calco de patrones culturales ajenos, lo que implica a su vez la pérdida de la identidad cultural de nuestros pueblos. Como decía Manuel, se nos murió el Carrao. Nos enteramos varios días después. El país, pues, se enteró, la opinión pública, por ejemplo. De allí que considere oportuno, sigue diciendo Héctor Mujica, la reorientación de la programación de los medios de difusión masiva, quienes deben partir del respeto a la dignidad humana. Esta reorientación no tiene por qué entenderse como una limitación a la libertad de expresión, que de lo que se trata es de preservar y contribuir a la salud mental, Es parte de la batalla, salud mental. Estos son como municiones para la batalla de la artillería del pensamiento, tomando la frase de Bolívar. Actual, la salud moral, sigue diciendo Mujica, de los televidentes.
No queremos, termina diciendo, que la industria cultural o industrial de conciencias manipule más la conciencia de nuestros pueblos. 1982. Esta es una batalla antigua, pero que no había logrado romper esas barreras, José Vicente. Gabriel García Márquez comenta por allá en algún escrito lo siguiente, leo, cito más bien: la mayoría de los graduados llega con deficiencias flagrantes, dice. Tienen graves problemas de gramática y ortografía y dificultades para una comprensión reflexiva de textos. Algunos se precian de que pueden leer al revés un documento secreto sobre el escritorio de un ministro, de grabar diálogos casuales sin prevenir al interlocutor, o de usar como noticia una conversación convenida de antemano como confidencial. Lo más grave es que estos atentados éticos, sigue diciendo el Gabo, lo más grave es que estos atentados éticos obedecen a una noción intrépida del oficio, una noción intrépida del oficio, asumida a conciencia y fundada con orgullo en la sacralización de la primicia a cualquier precio y por encima de todo. No los conmueve el fundamento de que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor, García Márquez. La que se da mejor. Del resultado de la batalla psicológica, de la batalla de las ideas, depende esencialmente el resultado de esta gran batalla por la dignidad y por la vida. Por eso es que yo me sumo al reconocimiento sincero que hoy hacemos a los dignos periodistas, trabajadores de la prensa, que dan esa batalla todos los días, aguantando de todo, como dijo Manuel Abrizo. Y se mantienen allí, fieles a su código de honor, a su código de ética del periodismo y asimismo a su condición humana, a ser leales con el pueblo, leales con la verdad, con su propia patria y consigo mismo, con sus hijos, merecedores de mundos mejores. Pero realmente la batalla es esa. Lo pudiéramos resumir incluso con la gran Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Escojamos pues, escojamos. El capitalismo es el camino a la barbarie, el socialismo es el camino a la vida, a la humanidad. No debemos entonces, dicho esto y conocido esto, más bien sabido esto por nosotros, no debemos ahorrar esfuerzos de ningún tipo en esta batalla de todos los días. La artillería del pensamiento, la batalla de las ideas, la batalla mediática y más allá, es una batalla cultural, integral. Bolívar la perdió. Bolívar la perdió. A pesar de que tuvo conciencia, pero y profunda, de la importancia de esa batalla. Aquí están los ejemplares en facsímil del Correo del Orinoco. Un día como hoy salió la primera edición, ¿verdad? Allá en La Angostura. La primera edición fue del 27 de junio, aquí está. 27 de junio de 1818, y la última fue cuando Bolívar ya estaba con el ejército unido por allá por el sur. Ya estaban en Quito, en marzo de 1822. Un esfuerzo gigantesco, cultural, épico. Pero Bolívar, y con Bolívar el pueblo perdió esa batalla. La patria perdió esa batalla. Pero hay que reconocerla. Bolívar andaba no solo con la espada, la lanza y el fusil, sino con la imprenta. Solo les pido, como uno más que soy, y ya, como dice José Vicente, entonces lanzaremos como palos de vidente.
nos arrugaremos como una pasita, nos consumiremos consagrados a esta batalla, pero no podemos perderla de nuevo. No tenemos derecho a perderla de nuevo. Y ustedes, dignos y dignas periodistas de la patria, del pueblo, comprometidos, no con un caudillo, ni con un partido, ni con un gobierno, no, con una patria. Como ya dije, con ustedes mismos, con su verdad, con su ética, con sus hijos, con sus hijas, con nuestros hijos, con el futuro. Sigan dando esa batalla. Sigan dándola. Ustedes saben cómo, saben cuándo, saben dónde. De allí que veámonos en ese espejo de la historia. Veámonos en ese espejo de la historia. Inspirémonos en el Correo del Orinoco, en sus páginas, en su ejemplo. Como lo dice su editorial, el primer número. Este correo sale con un compromiso: no engañar a los lectores, crear conciencia, responder lo que haya que responder al adversario, era la Gaceta de Caracas, pero crear la conciencia y la necesidad de lo nuevo, los valores. Era el Bolívar de Angostura, Bolívar y bueno, todos los que participaron en esta obra monumental, en aquella, toda aquella obra monumental. Era el Bolívar, estaba leyendo este libro que lo tengo por ahí, de Gustavo Pereira, una excelente recopilación de escritos anticolonialistas de Bolívar. El Bolívar que ordena traer una imprenta y comenzar la edición del Correo del Orinoco es el Bolívar de 1818. El resumen que hace Pereira de 2 páginas puede servirnos para entender claramente lo que estaba ocurriendo entonces y la importancia de esta iniciativa. Dice Pereira: acontecimientos trascendentales en la larga lucha de nuestros pueblos contra el colonialismo español y contra el estadounidense que se avecinaba, acaecían este año 1818. El 5 de abril, la batalla de Maipú decide la independencia de Chile, proclamada 5 meses después, y el suceso abre camino a los patriotas sureños para emprender la campaña del Perú. En los llanos de Venezuela, reunidas las tropas de Bolívar y Páez, se inicia un nuevo plan de operaciones. Páez ha obtenido con sus hombres, muchos de los cuales habían integrado las fuerzas de Boves, importantes victorias contra los realistas. La muerte de Petión en Haití constituye, sin embargo, una sensible pérdida, toda vez que en Europa la llamada Santa Alianza se fortalece y amenaza. Prusia, Austria, Rusia y ahora Inglaterra y Francia deciden en la conferencia de Aquisgrán apoyarse solidariamente contra los intentos republicanos y liberales. El 14 de agosto Bolívar escribe al sucesor de Petión. Bolívar está pendiente del mundo a pesar de que estaba en Angostura, en el medio de una guerra, y había sido derrotado en esos meses previos en la campaña del centro. No pudieron avanzar sobre Caracas, y de ahí surge la campaña del sur, hacia la Nueva Granada, paso de los Andes. Pero Bolívar le escribe a Pueyrredón esos días, que está en Buenos Aires. Le escribe a Pueyrredón y le dice: tan pronto las armas de Venezuela completen la obra de nuestra independencia, volaremos para que le demos forma al pacto americano. ¿Qué hombre aquel? Qué visionario aquel. Y le dice a Pueyrredón: la América así unida en un solo cuerpo político pudiera llamarse en el futuro la reina de las repúblicas y la madre de las naciones. Pocas semanas después le escribe
al nuevo presidente de Haití, a Jean-Pierre Boyer, lamentando la muerte de un viejo amigo, Petión, pero además expresándole, dándole informaciones de la guerra en Venezuela y de que pronto se unirían de nuevo con los patriotas de Haití. Y ese mismo año le escribe a un militar español que desde la península le envió un mensaje a Bolívar diciéndole que un grupo de militares españoles querían venirse para sumarse al ejército bolivariano. Y Bolívar le responde al teniente general Mariano Renovales, militar español. Ahí está la carta, extraordinaria, unos conceptos profundos. Luego le escribe a un oficial inglés y le dice que se vaya, porque estaba molesto por cuanto Bolívar no lo ascendió a general. Y el inglés decía que él había hecho un acuerdo con el embajador de Venezuela en Londres, que era López Méndez. Y Bolívar le dice, fíjense esta frase: si los actos del gobierno de Venezuela no tienen fuerza en Inglaterra, otro tanto pasa en Venezuela con los de Inglaterra. Vaya, qué patriota, vaya, qué dignidad. Finalmente el coronel Gustav Hippisley se fue. Después le escribió a Bolívar pidiéndole dinero, años después, ¿no? Era como un mercenario más bien. Ese coronel, él quería ascender a general y Bolívar le dijo que no ascendía y se fue. Y decía que él había hecho un acuerdo con López Méndez en Londres. Pero Bolívar le dice, preséntemelo, porque yo reconozco a mi embajador en Londres. Si usted me presenta algún acuerdo escrito, yo lo haciendo, porque respeto al Estado. Pero aquel hombre no tenía nada, solo que una conversación. Y además, según Bolívar, no era un militar que mereciera pues un ascenso al generalato bolivariano. Después le envía Bolívar, mantiene un debate epistolar, un combate más bien, con un yanqui. Entre julio y octubre de ese año 18, Bolívar y un agente diplomático gringo, Bautista Irving, tienen un debate epistolar que es para estudiarlo, para analizarlo y para la batalla de las ideas. Salud. Fíjate lo que le dice Bolívar en una carta, porque resulta que el almirante Brión capturó unos barcos yanquis que traían armas y agua fresca y comida para las tropas españolas que estaban sitiadas en Angostura. No había tomado Bolívar todavía la capital de la región, Angostura. Y captura Brión aquellos barcos. Otros se le escaparon. Entonces viene Irving a reclamar los barcos a nombre del gobierno de Estados Unidos. Y hay un momento en el cual Bolívar le responde a Irving, que comienza a tomar una actitud irrespetuosa, y le dice lo siguiente, el 7 de octubre de aquel año 1818, le dice: el pertinaz empeño y acaloramiento de usted en sostener lo que no es defendible, sino atacando nuestros derechos, me hace extender la vista más allá del objeto a que la ceñía nuestra conferencia. Parece que el intento de usted es forzarme a que reciproque los insultos. No lo haré, pero sí protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Fíjense lo que viene ahora. Defendiéndolos, los derechos de Venezuela, contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población. Y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Ese es Bolívar. Ese es un Bolívar que nosotros que casi no conocemos.
Lo mismo, termina diciendo esta frase, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. Bueno, pero fíjense lo que ocurrió. A los pocos meses Bolívar se va a la Nueva Granada y deja al vicepresidente Sea en Angostura, y Sea entregó los barcos. Bolívar en una carta dice, un acto humillante, calificó Bolívar la capitulación de Sea. Es más, Bolívar no solo le quitó los barcos a los gringos, sino que empezó a usarlos contra los españoles, le montó unos cañones, y eso enardecía más a los yanquis. Hay gente en Venezuela que no sabe todavía que en 1818 un grupo de venezolanos liberó la Florida y estableció allá una república e izaron la bandera tricolor venezolana, y eran venezolanos, entre ellos MacGregor. En vez de apoyarlo, bueno, ¿quién lo iban a estar apoyando? El presidente de Estados Unidos envió las tropas yanquis a expulsarlos de allí. Combatieron, fueron derrotados, se retiraron y se vinieron al Orinoco y se sumaron a las fuerzas de Bolívar. Cosas que no se saben casi de la batalla por el mundo nuevo. Por el mundo nuevo, no por el nuevo mundo. Nosotros no somos ningún nuevo mundo, digo yo. Somos tan viejos o tan nuevos como la Europa. ¿En qué tesis geográfica o geológica existirá algún destello de que Europa nació primero como continente que nosotros? No. Tenemos la misma edad. Pero estamos hablando de un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo se llama el socialismo. Ese es el mundo nuevo. Y el mundo viejo es el capitalismo. Este Bolívar le dio a no sé cuántos palos de, ¿cómo se llama?, de vidente al señor este llamado Irving. Pero mira, Bolívar parece un abogado aquí, porque él entra a defender, utilizando el derecho, la acción de captura de estos barcos y la negativa del gobierno de devolverlos. La goleta es Tigre y Libertad. Pero por aquí le dice, fíjate este concepto hecho pregunta. ¿No sería, señor Irving, muy sensible que las leyes las practicase el débil y los abusos los practicase el fuerte? Tal sería nuestro destino si nosotros solos respetásemos los principios y nuestros enemigos nos destruyesen violándolos. Pensamiento antiimperialista, pero luminoso, actual, vigente, eterno, eterno. Aquí está la frase que le escribe a Pueyrredón. Esta es la frase. Excelentísimo señor, se despide. 1818. Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano que, formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos